En esta ocasión vamos a determinar la distancia entre dos puntos. A ver, nos dice, ¿no? Determinar distancia entre dos puntos. Nos está hablando de dos puntos. Punto 1, que es x sub 1, y sub 1, y el punto 2, x sub 2, y sub 2. Vamos a ir ubicando estos dos puntos en el plano cartesiano. Ahí vamos viendo. Esto sería el valor de x sub 1. Esto sería el valor de y sub 1. De la misma manera, vamos a ubicar muy bien el punto 2. Esto sería x sub 2, está formado por x sub 2 y sub 2. Esto sería el valor de y sub 2. Lo que nos está pidiendo es que determinemos la distancia de este punto 1 al punto 2. En otras palabras, esta es la distancia del punto 1 al punto 2. A esto lo denominamos distancia. Muy bien. Para ello vamos a formar un triángulo rectángulo. Es decir, el valor de y sub 1 vamos a prolongar hasta encontrarse con el valor de x sub 2. ¿Está bien? Vamos a prolongarlo. A esta intersección le vamos a llamar, si ustedes gustan, punto A. Y si se dan cuenta, se ha armado un triángulo rectángulo, donde tiene una hipotenusa y tiene dos catetos. Vamos ubicando qué valores llegan a tomar cada uno de los catetos. Del punto 1 hacia el punto A, el valor, si se dan cuenta, o sea, fíjense primero que desde el origen hasta x sub 2 es la distancia, ¿no? De y sub 1 al valor de A. Pero si le quitamos el valor de x sub 1, me queda esta distancia. Por tanto, la distancia del punto 1 al punto A es x sub 2 menos x sub 1. De la misma manera vamos a determinar el valor del punto A al punto 2, ¿ya? Si se dan cuenta, la distancia del y sub 2, que es este punto, es hasta x sub 2. ¿Cuánto es? Esta es. Si se dan cuenta, esta distancia se repite aquí. Por tanto, esto es y sub 2. Pero le tengo que quitar este valor de y sub 1 para que me quede esta distancia, ¿sí? De esta distancia. ¿Qué valor debo quitarle? Este, y sub 1. El valor de y sub 1. Entonces ya tengo los tres datos importantes dentro de un triángulo rectángulo, que es la hipotenusa y los dos catetos. En otras palabras, es más o menos de esta manera lo que tenemos. Esto es la hipotenusa, esto es el cateto opuesto, o podemos llamarlo A, ¿sí? Y esto lo podemos llamar B, ¿no? Y a esto, pues lo podemos llamar C, para ubicarlos mejor. Por tanto, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma, ¿sí?, de los cuadrados de los catetos. En otras palabras, A al cuadrado más B al cuadrado. Esta fórmula vamos a utilizar para determinar la distancia de este punto a este punto. En otras palabras, del punto 1 al punto 2. Así que se ha armado un triángulo rectángulo. Bien, en ese caso, pues vamos a determinar la distancia del punto 1. A ver, vamos viendo la distancia del punto 1 al punto A. ¿A qué es igual? Eso es igual a x sub 2 menos x sub 1. Después tenemos que determinar la distancia del punto 2 al punto A. La distancia del punto 2 al punto A. Eso tiene un valor de y sub 2 menos y sub 1. Y este valor sigue siendo la distancia, que es lo que necesitamos encontrar, y en este caso llega a ser la incógnita, ¿no? Entonces, aplicando esto en el teorema de Pitágoras, vamos viendo. La distancia me dice, en este caso de esta distancia sería c cuadrado. La distancia al cuadrado es igual, me dice, a la suma de los catetos al cuadrado. Me está hablando de estos catetos. En otras palabras, me está hablando la distancia del punto 1 al punto A, del punto 1 al punto A, al cuadrado, más la distancia del punto 2 al punto A. Me está hablando de esto, del punto 2 al punto A, también al cuadrado. Si reemplazamos esto, tendríamos la distancia al cuadrado es igual. Del punto 1 al punto A, su valor es x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado.
¿sí? Porque este está elevado al cuadrado, ¿no? Y su valor del punto 1 al punto A es x sub 2 menos x sub 1. Más me dice el valor del punto 2 al punto A, ¿cuánto es? Y sub 2 menos y sub 1. Y todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que despejar distancia porque distancia tiene que ser simplemente elevado a la unidad, no al cuadrado. Es la razón por la que vamos a sacar raíces cuadradas miembro a miembro. Entonces tendríamos la raíz de distancia al cuadrado es igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Todo esto está dentro de la raíz. Aquí se simplifica. Por tanto, la distancia, estamos hablando de esta distancia del punto 1 al punto 2, si ustedes gustan de esa manera, del punto 1 al punto 2, había sido igual a x sub 2 menos x sub 1 todo al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado, todo dentro de la raíz, ¿no? De esta manera quedaría determinado la fórmula de la distancia entre dos